Eh, Buenas tardes. La clase de hoy será lenguajes DDL y DML. Estamos comenzando a las 3:01. Vamos a esperar un momento que entre alguien más. Bienvenidos a los que estén aquí y esperaremos unos 5 minutos a que entre alguien más. Bueno, ya pasó un tiempo prudencial, ya son 3:06, esperó el tiempo, se comenzará con la clase. Los lenguajes de DL y DML son un estándar, por decirlo de alguna manera, que nos permitirá poder crear una base de datos de la manera correcta. En realidad, deben respetarse mucho los datos que se dan aquí, o la información que se da aquí, porque estas son reglas que no tienes que fallarlas. Si haces algún fallo o algo, puede dañarse la base de datos. Es mejor seguir un orden para no tener dudas al momento de realizarlo. Entonces pasaremos primero a revisar los lenguajes DDL. Antes de eso, una disculpa a los objetivos del tema. El primero es entender qué son los lenguajes DDL y DML y sus diferencias. Aprender los comandos básicos de DDL para definir la estructura de las bases de datos. Aprender los comandos básicos de DML para manipular datos en las tablas y de DLL. Y ver ejemplos prácticos y casos de uso reales.
Listo. Entonces, comencemos con DDL. ¿Qué es DDL o Data Definition Language? El lenguaje de definición de datos, DDL, se utiliza para definir, crear y modificar la estructura de base de datos y sus objetos, tablas, índices, vistas, entre muchos otros, ya sean atributos, ya sean que tiene que ir en la tabla y cosas por el estilo. Es el lenguaje que configura el diseño lógico y físico de la base de datos. Las principales características que tenemos en DDL es que cambia la estructura de tablas y bases de datos, pero no manipula los datos. Esto solo permite cambiar las estructuras, mientras que DML sí permitirá, pero esto ya se revisará. Esto no va a hacer ningún cambio dentro de los datos, no va a poder cambiar un nombre, no va a poder editar un nombre, no. Si no solo una estructura, puede que aumente una columna, no sé, puede que haya una tabla nueva, una conexión, cosas por el estilo que afecten a la base de datos, pero no va a afectar directamente a los registros que se tengan en la tabla. Hay que tomar mucho en cuenta esto y así se diferencian. DDL es para manipular las tablas, para el control de las tablas, digámoslo de una manera, mientras que DML es para la manipulación de los datos que hay en las tablas. Por eso vienen de la mano, porque si tú quieres hacer una tabla, necesitas DDL. Si quieres hacer una modificación, necesitas DML. La cuestión es aquí que muchas veces se pueden equivocar o pueden crear una tabla y querer hacer una configuración con otro diccionario, por decirlo así. En realidad no funcionaría, pero hay que dejar claro esto. Los comandos de DDL son transaccionales, los cambios son automáticos y no necesitan commits. Estos de los commits no se usan mucho, o yo no he usado mucho en realidad. Tal vez lo use como profesor, o tal vez también sigan revisando cómo se preparan temas. Tal vez sé de esto después. Pero con lo que quiere decir es que pues aquí, siempre que los temas que tú hagas se van a mantener. No es que vas a poder regresarlos o algo por el estilo, no necesitas tener un registro, un commit que te permita dejar el registro de decir hasta aquí, o cosas por el estilo, o ese cambio ya no hay cómo desaparecerlo, o así. Siguiendo con la explicación, vamos al apartado de los comandos principales de DDL. Estos ya los hemos usado en estas clases anteriores. Algunos no, otros sí los hemos usado, porque son básicos en realidad. Así que, ¿cómo se llama? Vamos a comenzar con el primer comando, que es create. Crear objetos como bases de datos, tablas o índices. Create es de los más importantes, porque en realidad si no hubiera el create, no podrías desarrollar nada, no podrías hacer nada en una base de datos. Create te permite, pues, como se dice aquí, recién creación de base de datos. Sin create no existe nada, es como el inicio de todo. También lo bueno de create es que te permite crear todo, te permite crear tablas, te permite crear índices, no tienes que estar aprendiendo otro comando, sino con create ya tú te encargas de hacer la estructura de tus datos. Alter, modificar la estructura de tablas existentes. Con alter tú puedes ir alterando, valga la redundancia, aspectos de la tabla. No sé, aumentar una columna para que no haya que tú quieras sin dañarla. También, ¿cómo se llama? Puedes aumentar una tabla. Esto también lo puedes usar. Perdón, esto es me equivoqué. Puedes, ¿cómo se llama? Así, modificar la tabla. Todo lo que tenga relacionado a la tabla, en realidad, no vas a poder cambiar la estructura de la base de datos. Una disculpa, me equivoqué en ese sentido. Tenemos al drop. Drop sirve para eliminar los objetos como tablas o bases de datos. Recordar que muchas veces cuando se usa el drop ya no va a haber vuelta atrás. Así que hay que tener, ¿cómo se llama? Sería cuidado al momento de usar drop. Porque si eliminas una base de datos, perdiste todo. Así que mejor tener cuidado con ese drop. Usar drop cuando estés seguro que ya, no sé, copiaste, que estás seguro que no te sirve y tienes una copia de seguridad. Por si acaso, no revisaste bien. Ya se dijo antes, es bueno tener copias de seguridad. Tenemos truncate. Va a ser una tabla eliminando todos los registros, pero manteniendo su estructura. Truncate te permite borrar todo lo que tengas en la tabla, todos los datos que hayas tenido. Si quieres, no sé, la tabla volverla a hacer y tienes demasiados registros y existe una copia, usas truncate, borras todo y no va a haber problema. No vas a tener que estar viendo línea por línea, si no,
simplemente pones truncate y borras todo y vuelves a usar esa misma tabla para algo. Eso puede ser que, digamos, estás creando la estructura y quieres crear otra tabla en medio, no quieres hacer nuevas conexiones, solo meter otra tabla, o cambiar algo, pones truncate, borras y ya. Es simple en realidad, pero también es peligroso porque puedes perder muchos datos si no tienes tu copia requerida. Ahora vamos a ver por qué se creó DDL. DDL se desarrolló como una parte del lenguaje SQL para proporcionar a los administradores de bases de datos, DBAs, eso ya se explicó que se los conoce así, y desarrolladores una herramienta estándar que permitiera gestionar la estructura y organización de los datos en un sistema de gestión de base de datos. Su creación tuvo varios propósitos clave. Recordar que estos lenguajes son comunes, normalmente siempre se van a repetir, no va a haber grandes cambios entre sistemas gestores. Son reglas inamovibles, por decirlo de una manera. Hay muchos, hay algunos otros también. Estos son los principales, por decir, ya conocerán el resto a su tiempo, avanzando en las clases que estamos dando. Continuemos. Entonces, su creación tuvo varios puntos claves, propósitos claves. Primero, la estandarización. Antes de SQL no existía un estándar universal para trabajar con bases de datos. DDL fue una de las primeras categorías del lenguaje SQL para formalizar cómo definir estructuras. Esto pues nos permitió poder realizar de manera más fácil algo, porque antes se creaba de diferentes maneras, había diferentes modos, por decirlo así, y si alguien no conocía ese modo y llegaba a intentar modificar algo, pues iba a tener errores en realidad, o no iba a saber cómo crearlo. Por eso se estandarizó y se tuvo reglas que permiten que en el lenguaje SQL crear estructuras solo de esa manera, para que todos puedan hacerlo, para que todos si llegan a algún lado conozcan y no tengan problemas en realidad. Eso fue bueno, porque facilitaba el trabajo de las personas nuevas en una empresa, o facilitaba solo conocerlo y no estar buscando una manera, después otra manera, después otra manera, sino que con esto ya sirve para crear cualquier tabla o lo que desees en realidad. Tenemos la facilidad de uso. En lugar de escribir instrucciones complejas en lenguaje de programación, DDL ofrece comandos declarativos simples como create, alter y drop. Es lo mismo que dije antes. Ahora con esta estándar, con estas reglas ya es mucho más fácil, porque te aprendes este apartado y siempre va a ser lo mismo. Vas a poner create, el nombre de la tabla, o create base de datos, el nombre de la base de datos, database, perdón, que se pone en el y no va a haber problemas. Por eso es una facilidad de uso extremadamente grande, porque con solo saber para qué sirve una cosa ya la vas a poder usar siempre que lo desees, y va a ser más fácil tanto acoplarse como usarlo, mientras que antes, cuando no había estas reglas, era relativamente complicado. Automatización. DDL permite que el sistema gestor de base de datos gestione automáticamente la asignación de recursos, como almacenamiento físico, índices, etc., reduciendo la carga para los administradores. Esto sí, también permite, como se dice, automatiza el uso de recursos para cada base de datos, viendo tal vez cuántas tablas existen, viendo cuántos datos tienen, viendo cuántos registros. Esto facilita, reduce la carga para los administradores y hacer mucho más fácil poder usar los recursos, y no permitirá que el almacenamiento físico o donde está el almacenamiento físico se vuelva lento al momento de llamarlos, hacer una petición o algo por el estilo, o hacer un cambio. Portabilidad. Hacer parte de SQL, un lenguaje estándar reconocido, permite a los usuarios trabajar con diferentes sistemas gestores de bases de datos, como ya se dijo, como MySQL, PostgreSQL o Oracle, de manera uniforme. Es lo importante, este lenguaje, como es estándar, es reconocido, lo puedes usar en muchos o en variados sistemas gestores de bases de datos. No estoy seguro si se puede usar en todos, pero en la gran mayoría se los puede usar. Así que con aprender estas reglas bastaría en realidad para aprender en otros conceptos, en otros sistemas. Siguiendo, tenemos características claves del DDL. Declarativo. Los comandos de DDL describen qué hacer, no cómo hacerlo. Por ejemplo, al ejecutar create table, el sistema gestor de bases de datos decide cómo implementar físicamente la tabla. Este lo creará de la manera pues que esté ahí. Si solo para create table, por eso ponemos condiciones para que se cree. Si no, solo lo creará y no pondrá nada más, pero la creará. El sistema gestor es lo importante. Independencia del hardware. DDL abstrae los detalles del almacenamiento físico, como la ubicación en disco, para que los usuarios puedan concentrarse en la lógica de los datos. Como ya se dijo, es
automático. Este va elegir el mismo almacenamiento, él ya tiene los detalles, tú no tienes que darle condiciones, nada en realidad, tú solo te encargas de la parte lógica, de la parte importante, por decirlo de una manera, que es el ingreso de datos, el manejo de datos, el manejo de tablas, el manejo de registros, y es la facilidad que te da. No vas a tener que estar sufriendo buscando dónde, si necesitas más recursos o algo, así que es algo fácil de usar. Efecto inmediato. Los comandos de DDL afectan directamente la estructura de la base de datos y suelen requerir privilegios de administrador. Claro está, por eso cuando entramos a MySQL en Workbench, no sé si se han fijado los que hayan usado, que te piden siempre ingresar con tu contraseña. Porque ahí estás demostrando que tú eres el administrador y es el único que va a poder controlar esas tablas. Por eso, porque los cambios que tú hagas en la estructura se afectan directamente, como decís aquí, tú haces una tabla, ya se ingresó con esos comandos. No va a afectar directo, no es que si ya tienes una tabla no lo va a crear, no, solo con que pongan eso, ya lo crea, no hay manera de frenarlo, por decirlo de una manera. Por eso, es importante tener privilegio, ¿cómo se llama? Sí, privilegios se podría decir de quién puede controlar eso y de quién no puede controlarlo. Recordar, siempre dejar claras las reglas en ese sentido para que no haya fallos. Siguiendo, impacto de DDL en el desarrollo de sistemas. Fases del ciclo de vida del desarrollo. Diseño. Se utiliza DDL para modelar la base de datos basada en requisitos. Desarrollo. Cambios o ajustes se realizan mediante DDL para satisfacer nuevas necesidades. Primero en la parte de arriba, recordar que claramente hay una facilidad con este lenguaje de hacer el diseño de la base de datos, pero siempre están los requisitos. Es mejor que cuando tú ya vayas a usar el DDL, tengas tus requisitos claros, tengas tu estructura conceptual clara, para no tener fallos, no tener errores, ir directo a lo que te requiere, porque ya se dijo que cuando tú uses esto, lo va a crear. No es que te va a decir, tú pones create table y ya ejecutas la línea, no es que te va a decir, ¿seguro que quieres crearlo? No, sino que va y lo crea. Igual con drop. Tú pones drop, si es en línea de comandos, tú pones drop, no te va a preguntar, ¿seguro que quieres drop? No, sino va y lo borra. Así que tener cuidado con eso. Por eso es mejor tener ya los requisitos claros para que cuando utilicemos ya DDL para modelar la base de datos, no dañar, conocemos eso y estar seguros y que se desarrolle de manera correcta el trabajo. Desarrollo, ya lo leí, cambios o ajustes se realizan mediante DDL para satisfacer nuevas necesidades. Eso también es la ventaja, que ya con aprender DDL, igual en el desarrollo solo usas eso, aumentas lo que deseas y más. Pero DDL, ya lo vuelvo a repetir, solo es para la estructura. Ya con DML tú vas a poder hacer cambios dentro de las tablas, dentro de los datos. Por eso estamos explicando los dos. Ya se explicará el siguiente, para que conozcan sobre los DML, que también tiene su lenguaje y tiene sus palabras. Producción. Se aplica DDL para actualizar esquemas, pero con precaución para evitar interrupciones. Eso, si se está usando algo y tú quieres aumentar alguna tabla o algo, no hacerlo cuando estén usando la base de datos. Porque puedes evitar introducciones, puedes evitar ingresos, puedes evitar apartados. Por eso es mejor tomarse, si vas a hacer algún cambio o actualizar algún esquema, algo, es tomar, ¿cómo se puede decir? Un cierto tiempo para hacerlo. No usarlo cuando no usar o hacer cambios cuando se esté usando la aplicación o la base de datos. Herramientas que usan DDL, interfaces gráficas. Herramientas como MySQL Workbench o PGAdmin permiten generar automáticamente comandos DDL mediante diseños visuales. Es verdad, como son diseños visuales, hay algunos apartados que son PHPAdmin y así, que tú igual usas Create y así, y ahí tú puedes ver directamente tus tablas en realidad, y hay como hacer ingresos ya con secciones de botones, no tienes que ni siquiera estar escribiendo. Tú en el PHPAdmin de SAPS, no sé si lo usarían, pero bueno, ahí tú ya cuando creas la tabla, tú ya tienes un espacio donde tú escribes lo que quieres, digamos está el nombre, escribes tu nombre,
más abajo de data algo, y tú solo pones ingresar y ya, un botón ingresar. No tienes que escribir nada más porque ya está detrás la idea o la ciencia de esos ingresos. Listo. También el sistema ORM o Objeto Relacional Mapping, los frameworks como Hibernate generan DDL automáticamente a partir del modelo del objeto. Aquí, con lo que se quiere decir es que tú ya con crear el mapeo de relación objeto, ya directamente se crea, ¿cómo se llaman los DDL? O la estructura, en otras palabras. ¿Qué se quiere decir? Lo que recordar que DDL es para hacer la estructura. Por eso lo está haciendo ahí. Listo. Continuando, ahora vamos a pasar a que es DML, que es un poquito más, digamos, lo importante, por decirlo de alguna manera, ya que se va a permitir la maniobración de los datos, en realidad. Listo. Entonces, ¿qué es DML? Es el Data Manipulation Language, como ya se dice, manipula los datos. Es el lenguaje de manipulación de los datos. Se utiliza para trabajar directamente con los datos almacenados en las tablas. Permite insertar, consultar, modificar y eliminar datos. Ya lo dije, este es el que manipula, con este vas a poder arreglar algo, si escribiste algo mal, vas a poder eliminarlos, recordar cuál es eliminar algo, con drop, aunque aquí es de otra forma, no puedes hacer ya recuperarlo. Principales características de DML: manipula registros existentes en las tablas. Ya se dijo, solo existentes para manipular, recordar que como antes, si tú ya usas este comando, ya se manipuló, no vas a poder, no es que te pregunta, ¿seguro? No, ya lo manipula directamente con que le pongas el ID clave. Eso se usa frecuentemente en aplicaciones para interactuar con los datos. Ya como se dijo, es una regla general, es un lenguaje general que se usa y es conocido en muchos ámbitos. Es transaccional, es decir, requiere commits o rollbacks para aplicar o deshacer cambios. Sí, se necesita registrar cuando se hace algo para saber qué cambio se hizo. Eso no sé si lo han usado en otros apartados, pero un commit es como un registro de algún cambio que se hizo. Y esto te permite saber qué tenías antes de eso. Si no haces esto, no vas a poder observarlos. Listo. Continuando. Aquí están los comandos principales de DML. Y aquí se usa el delete para poder eliminar en registros. El delete se usa aquí y en el otro se usaba drop para eliminar todos los demás. Listo. Entonces, insert, agregar registros a las tablas. Ya se dijo, se usa insert, into y ingresas lo que quieres con la estructura que tiene la tabla. Recordar, no porque pongas insert y pones nombre y en la tabla tiene más cosas y si hay una regla de que no son nulos, no te va a dejar el ingreso por más que pongas insert, por más que digas este es el lenguaje general, este es el lenguaje que permite, no te lo va a permitir. Claramente porque no estás cumpliendo con la regla anterior de respetar la estructura del DDL. Y tenemos update, modificar registros existentes. Con update, tú puedes elegir el atributo que quieres cambiar o la fila que quieres cambiar, poniendo update into, eligiendo la tabla, eligiendo lo que quieres cambiar, eligiendo lo que quieres cambiar, después la tabla a la que le quieres cambiar. Y modificarías el registro existente. Recordar que update solo se puede usar así, no es que si hay algo vacío o algo, no vas a poder eliminarlo, modificarlo. Recordar, solo con existentes. Delete, eliminar registros de las tablas, igual, esto es delete, into, se elige, lo mismo, de la misma manera, es casi parecido a la forma en la que se escribe, así que no es muy complicado aprenderse la manera de escribir. Select, recuperar datos de las tablas. Aquí, como se puede ver, ya se dijo, con drop tú no puedes recuperar nada, pero con delete, si haces un delete, si puedes recuperar con select los datos, ver los datos. Sí, si no me equivoco. ¿Me metieron un segundo? ¿Voy a tomar agua? Listo, una disculpa. Listo, importancia de DML. DML es esencial porque es el medio principal para interactuar con los datos almacenados. Sí, no hay otra manera de interactuar si no existe una interfaz gráfica, como se dijo en PHP Admin, aunque igual se sigue teniendo pues la misma regla, solo que eso está, no tú no la ves, pero está detrás de la interfaz.
Pero la única manera de tú interactuar con los datos, o la única manera que debes hacerlo para interactuar con los datos, es con DML. No vayas a interactuar directamente, que vas con el ratón, eliges una tabla, das clic y borras algo. No es recomendable en realidad. Por algo se tiene un lenguaje estándar para poder realizar estos trabajos. Perdón, estos trabajos. Dos, permite mantener la información actualizada reflejando cambios en tiempo real. Eso, los cambios, recuerden, tú ni medio haces el cambio, ni medio segundo, el cambio ¿cómo se refleja? Son son bien rápidos los momentos del cambio, los momentos de los registros. No tienes que esperar casi nada, en realidad, nada. Tú registras tal, creas tal, va el momento, entra al momento los datos que tú ingreses o cambias. Por eso es mucho más fácil, ¿cómo se llama? La actualización de esto, porque tú solo ingresas y ya al momento te das cuenta de que ya está. Recordar que para poder observar tablas también, en código era show table, prefiero contar esto, para ir recordando cositas, muchas veces es bueno ir recordando así, y ya se te queda en la mente. 3. Hace posible consultar datos mediante operaciones dinámicas y resolver preguntas de negocio. Sí, en las consultas puedes hacerlas de los datos mediante operaciones en que solo consultas ese apartado, no tienes que consultar toda la tabla. Tú así, por decirlo así, quieres solo saber la edad de Juanito y hay muchas más cosas donde estudia eso. Y tú haces una consulta, seleccionas lo que quieres ver, seleccionas así y ¡pap! Te aparece lo que tú requieres. Lo que sí, ese tiene un formato para realizarlo, ya se verá. Puede que en esta clase, puede en siguientes clases. En realidad ahora queremos que entren en este lenguaje y lo conozcan. Pero eso es una ventaja, que las operaciones dinámicas, que no vas a tener solo que ver tablas con números, que tú ves una tabla y dice por decirlo, y de plato 1, y de comensal 1, y de chef 1, y ya no. Tú puedes, con estas consultas dinámicas, ver del plato de comes, y de era 1, tú hiciste bien esta, ya no va a salir 1, va a salir, por decirlo, pollo. Segundo va a decir Juanito, y tercero va a decir el chef Mario, por decirlo así. Y así, pues tú puedes observar de mejor manera lo que quieres resolver. Es mucho más fácil en realidad. Y si te preguntan algo, pues tú muestras eso y ya está. 4. Facilita la extracción y procesamiento de grandes volúmenes de información. Esto también, tú con esas consultas, con que tú tengas 1000 comandos, por decirlo así, y tú solo quieres observar a Juanito, si haces bien la consulta usando los comandos que se mostraron, si haces bien la consulta usando los comandos, te van a salir solo cosas de Juanito. Si digamos habían 1000 personas y había solo 30 de Juanito, si tú haces bien esa consulta de manera correcta, te va a mostrar solo las partes de Juanito y de la parte de los datos de Juanito. Y si en este apartado tenías que querías ver la edad, que querías ver, no sé, puede ser el que comió, que compró, cosas por el estilo, dependiendo de qué trata la base de datos. Si tú hiciste bien esto, procesaste rápidamente el volumen y ya solo observaste lo que querías y es fácil, y por eso es fácil la extracción, porque tú puedes dominar grandes conjuntos de datos con pocas líneas, creo que 2, 3 líneas, no pasas de eso y ya tienes los datos directamente. Y si todo hiciste bien al momento de ingresar esa estructura, pues no debería darte errores en realidad. Lenguajes DDL, DML, filosofía detrás de DML. La interacción humana amigable. DML se diseñó para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para personas no técnicas como analistas de negocios. Y sí, es muy fácil conocerlo en realidad, porque no es muy complicado las palabras que tiene. Si tú quieres hacer, es inserinto, es diletinto, es selectinto, y solo usas de las tablas que ya estén creadas. Es fácil acostumbrarse, es bien intuitivo. Si ya usaste una vez, tú con que veas cómo se crea una base de datos una vez, ya vas a ver cómo crearlo sin necesidad de volverlo a ver, porque es relativamente fácil, no usas mucho. Lo que sí va a cambiarte los atributos y cosas por el estilo, pero eso ya depende mucho de la tabla. Pero en realidad, para personas que no son técnicas, viéndolo que se haga, viéndolo que le expliques por 5 minutos, lo aprenderán de manera fácil en realidad, y si les dejas un ejemplo, será mucho más fácil. Recuerden, también por eso se explicó también que es bueno tener comentarios. Tal vez no voy a explicar desde cero y ya tengas hecho algo, y si tienes tus comentarios, va a ser mucho más intuitivo y vas a ver lo que hace. Por eso es bueno tener los comentarios como se explicó en clases anteriores.
Eficiencia. Los comandos DML están optimizados para manejar datos de manera rápida y eficiente, incluso en grandes bases de datos. Ya lo dije. Lo DML es muy rápido en el sentido del procesamiento de datos. No importa que la base sea grande, que la base sea gigante, grande, porque en realidad busca de manera instantánea casi y llama rápido. No se demora un minuto, digamos que se puede llamar, digamos, y creo que estoy exagerando, pero los llamados van a ser rápido y no tienes que hacer muchos cambios, no tienes que hacer muchas cosas. Lo que sí, recordar que hay, por decirlo, diminutivos, por decirlo así, no recuerdo la palabra exacta, pero por decirlo diminutivos, digamos, si tú tienes una tabla que tiene restaurante, si tú pones as join, si no mal recuerdo, o pones como una referencia, te hace entender que ya le pertenece a ese restaurante. Esto también es una manera fácil porque ya no vas a tener que estar escribiendo el nombre de la tabla, sino que con pones select todo de ya vas a dar a conocer que es del restaurante y no vas a tener que estar escribiendo otra palabra y vas a evitar estar tipeando tantas cosas y vas a extraer rápido los datos de esa tabla solo con una letra que es ahí. Flexibilidad. Permite ejecutar desde operaciones simples hasta consultas complejas. La capacidad para integrarse con comandos como join, group B y funciones agregadas. Esto ya se observará, ya se dará una explicación. Son otros comandos que permiten hacer trabajos, por decirlo así, de manera más rápida, más simple. Se unen siempre con este lenguaje, por eso es bueno aprender este lenguaje, porque el lenguaje de DL y de DML es universal, en realidad. Continuando, tenemos las ventajas del DML. La flexibilidad, ya se dijo, puede trabajar con cualquier tipo de dato almacenado en la tabla, no importa si es un entero, no importa si es una fecha, no importa si es un año, no importa si es un string, un char, no importa, en realidad va a poder trabajar con todo, no tiene un límite, porque está adaptado para estos, ¿cómo se diría? Para estos datos existentes. Compatibilidad es estándar, por lo que funciona con la mayoría de los sistemas de bases de datos. Ya se lo dijo, es igual que el DDL, funciona con la mayoría de los sistemas de bases de datos. No va a haber un problema con que vayas a otro y digas, no, pues aquí va a ser otro lenguaje. No, este vas a usar el mismo y no hay lío en realidad. Por eso, cuando estén, ya sea con nosotros, ya sea con su profesor, tomen en cuenta esto, no lo dejen pasar, porque sí. Porque en realidad después sí van a tener trabajos que tengan que usar las bases de datos y si no recuerdan esto, van a perder el tiempo, aunque sea poco, porque como se dijo, es fácil aprender, van a perder ese tiempo. Y muchas veces, 1 minuto, 2 minutos, puedes retrasarte en una tarea, puedes retrasar en una entrega, por no tener una idea, aunque sea vaga, de lo que vas a usar. Optimización. Los motores de bases de datos modernos están diseñados para ejecutar comandos DML de manera eficiente. Ya se dijo, gracias a la optimización que tiene, es muy rápido el uso de esto y es muy rápido los reportes, por decirlo de alguna manera, que te van a presentar al usar los comandos. Acceso controlado. A través de permisos definidos por DCL, puedes limitar quién puede ejecutar comandos DML. Y es la ventaja. Siempre hay que dar límites, siempre hay que dar roles, por decirlo de alguna manera, para poder hacer cambios. En la parte de los roles y los usuarios se revisará en la clase de mañana. Ahí se explicará de manera más grande, por decirlo de alguna manera, de manera más amplia, estos usuarios, qué permisos dar, cómo, qué puede hacer cada quien, para que tengan una idea y puedan dar los permisos correctos. Listo. Tenemos desventajas o limitaciones de DML, errores humanos. La manipulación directa de datos puede provocar pérdida de información si no se ejecuta cuidadosamente. Ya lo dije, te vuelvo a repetir. Cuando uses un comando aquí, muchas veces no vas a poder recuperar datos. Por más que lo intentes recuperar, va a ser complicado. Tal vez puedas recordar que borraste y volver a ingresar. Pero es mejor, si vas a usarlo, tener claro lo que vas a hacer. Haber revisado con previo tiempo, si va a hacer un cambio o algo, porque ya se dice, como se dice aquí, si no se es cuidadoso va a haber muchos errores humanos. Puede que pongan algo mal, en broma, por decirlo de una manera, muchas veces puede pasar así, que escribieron
drop, database, restaurante. Y boom, borras todos los datos y ya no los puedes recuperar. Y eso no fue culpa del lenguaje de DL, no fue culpa del lenguaje de ML, no fue culpa de nada de eso, ni del computador. Fue culpa de la persona que por estar de bromista o por no conocer, borró lo que debía usar. Así que hay que tener cuidado en la manipulación. Lo repito para que queden claros, no tengan errores en ese momento. Así que espero que lo tomen en cuenta. En realidad es importante tomar ese apartado en cuenta. Listo, consumo de recursos. Consultas mal optimizadas pueden afectar el rendimiento del sistema. Eso también. Las consultas, como ya se dijo, tienen un orden, ¿no? Hay que respetar ese orden. Si tú no respetas el orden, las consultas van a estar mal y te va a comenzar a dar errores. Y si son muchos datos, aunque esté optimizado al 100, si está mal creada algún apartado, va a fallar y va a haber un fallo en el rendimiento del sistema. Y tú vas a culpar a los lenguajes, pero no, es culpa de nosotros mismos por no haber optimizado bien. Hay que optimizar las consultas de manera correcta. No, si quieres sacar un dato, no te alargues en poner como 20, 30 líneas. No, ya les dije, son 3, 4 líneas más. Y con esas 4 o 3 líneas es conciso, es directo en lo que quieres hacer, escribas bien, pues saldrá de manera correcta lo que se realice. Dependencias de transacciones. Los cambios realizados pueden ser problemáticos si no se gestionan adecuadamente con commits y rollback. Es importante en DML porque si tú no haces estos apartados, no se quedarán guardados lo que realices. ¿Ya? Muy bien, bueno, sí se quedan guardados algunos cambios, en realidad no, pero es bueno para gestionar, para saber qué hiciste o qué no hiciste, para saber qué cambios se hicieron, porque si no tienes esto, no vas a conocerlo. Es mejor tener un registro previo. Y si solo es poner commit y poner lo que se hizo, pues commit ya basta, no es pérdida de tiempo, es una buena práctica en realidad. DML ha evolucionado para incluir soporte para Big Data, comandos que interactúan con bases de datos distribuidas, lenguajes procedurales, extensiones como PL/SQL en Oracle o TSQL en SQL Server, que combinan DML con estructuras de programación y optimización. Los sistemas de bases de datos modernos implementan planes de ejecución optimizados para consultas complejas. Disculpen que me meta un segundo, voy a tomar un poco de agua y continúo. Bueno, continuando con la exposición, aspectos, con la clase, aspectos filosóficos y éticos de DML. Privacidad de los datos. El uso de DML para acceder y manipular datos plantea cuestiones sobre consentimiento. Esta pregunta es cómo el usuario ha dado permiso para que se manipulen los datos. Si no tienes el permiso de la persona, de quién son los datos, de la persona, de quién es la base de datos, no los manipules, porque eso está yendo en contra de la ley. Recuerda que los datos son personales. Si tú no tienes permisos, no importa que seas un programador, no importa lo que seas, estás infringiendo la ley y puedes llegar a problemas legales. Por eso, antes de hacer un cambio, antes de manipular un dato, antes de entrar a una base de datos, ten el permiso de la persona, ya sea en escrito, ya sea, no sé, una firma, algo. Porque eso, tú no puedes llegar a una empresa y van y te dice a alguien, tú no sabes quién es, pero crees que es alguien, un jefe o algo, y solo te dice manipula esto, o un compañero manipula esto, y tú vas y manipulas, y no te fijas que dieron el permiso, y después van y preguntan quién hizo esto, la culpa va a ser simplemente tuya. Tú vas a decir, no, pero es que él me dijo esto. ¿Tienes pruebas? ¿No? Entonces, el problema va a ser tuyo. Así que siempre tener esas preguntas cuando vayas a hacer una manipulación. ¿El usuario dio permiso para que manipules datos? Si tienes pruebas de que sí, haga los cambios, pero si no los hagas. Auditoría. ¿Existen registros para rastrear quién hizo qué cambios? Eso también es lo que estoy diciendo. Si no existe un registro, si no existe un commit, si no existe permisos de los roles de los usuarios, tú no vas a saber quién hizo el cambio, cómo vas a rastrearlo. Por eso es importante siempre tener roles, tener claro quién es quién hace los cambios. Porque igual si tú eres un jefe de algo o tú eres un rol y prestaste tu compu y no tuviste cuidado, va a ser tu culpa.
o si hicieron un cambio, tú eres el director de la base de datos, digamos, el que gestiona la base de datos, y hicieron un cambio, y tú no puedes saber quién, no puedes rastrear quién lo hizo, el problema va a ser tuyo, por no haber tenido, ¿cómo se puede decir? Por no haber tenido precaución de esto. Así que por eso es mejor. Si tú te haces esa pregunta cuando vayas a hacer una auditoría o algo, o vas a preguntarle a alguien más, si tú no vas a seguir base de datos, pero hay alguien de base de datos, pregunta. ¿Existen registros para rastrear quién hizo cambios? Porque si no se va a perder la información y va a ser culpa. Si tú no eres de base de datos, puede que tú creas que no te afecte, pero no, va a afectar a la empresa porque es pérdida de datos. Recordar eso, los datos afectan a todo. Así que cuidado. Optimización versus ética. La optimización de consultas puede poner presión en el hardware, afectando a otros usuarios. Alterar grandes volúmenes de datos puede generar inconsistencias si no se gestiona adecuadamente. Recordar, ya se dijo. Si tú vas a usar, si vas a optimizar, no lo hagas en el momento que haya otros usuarios. No porque tú crees que es tu trabajo más importante, vas a dañar o afectar a otros usuarios. No, recuerde que siempre tenemos que tener ética en el trabajo, ética en la vida. No por tú querer conseguir lo mejor vas a hacer sufrir a alguien más. No, tú respetas a la gente, a tus compañeros, para que te respeten a ti. Respeta el trabajo de otras personas para que respeten tu trabajo. Porque si no, pues no hay respeto ni de tu parte ni de otra parte. Y el ambiente laboral, el ambiente estudiantil, el ambiente familiar, hasta la familiar, va a decaer. Así que recuerda, hay que tener ética cada vez que voy a hacer algo. No menosprecies el trabajo de otra persona por creer que tu trabajo es más importante. Así que cuando vayas a realizar algo así que afecte a alguien más, mejor espera a que el usuario acabe de usar y tú vas a hacer tu trabajo cuando puedes consumir todo lo del hardware, para que sea solo para ti. Y así, si tú respetaste, alguien más va a llegar y va a ver que estás haciendo eso, va a respetar tu tiempo. Así que cuidado con eso y siempre tener en mente eso, el respeto hacia los demás. Un consejo, en realidad, para la vida. Contexto sensorial. DML es crítico para análisis en tiempo real, consultas y modificaciones en tiempo real para la toma de decisiones. Automatización. Procesos que actualizan inventarios, registran ventas o gestión personal. Ya se dijo, el DML te va a hacer un análisis en tiempo real, vas a poder observar cualquier cambio, cualquier modificación de manera rápida y también te va a permitir registrar ventas, todo toma decisión, vas a poder registrar todo de manera rápida. Y los procesos se actualizarán todos los turnos, tienes que actualizar más solo que escribes y se actualiza, escribes, se actualiza, escribes, se actualiza. Y si dices bien, tu base de datos no va a haber problemas con esto. Continuando, tenemos los joins, como se comentó, tipos de joins. Tenemos el inner join. Une dos tablas y devuelve solo las filas que tienen coincidencias en ambas tablas. Es el tipo de join más común. Ya lo dije, tú usas inner join y puedes hacer una tabla comparando solo los datos que quieres. Vas a comparar, no sé, tienes tabla de un juego, del usuario y de la comida, por decirlo así. Y tú quieres traer datos en los que tengan el mismo ID, haces un join, se unen esas tablas, por decirlo de una manera, en la presentación y vas a poder observar lo que sea este usuario con ese ID, tanto en el restaurante como en el juego, y no vas a tener que estar realizando tabla por tabla. Left join o left outer join. Devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la derecha. Si no hay coincidencia en la tabla derecha, las columnas de esta tendrán valores nulos. Esto también es para verlo un poco más visible. Eso se explicarán, tal vez no ahora en esta clase, tal vez pasemos por encima, un poco abarquemos un poco, pero en el resto del curso se podrá observar, después hay más prácticas, cosas por el estilo, y se pueden revisar estos apartados. Right join o right outer join es el opuesto del left join, devuelve todas las filas de la tabla derecha y las coincidencias de la tabla izquierda. Solo las coincidencias, darse cuenta en el left y en el right. The left toma la tabla de la derecha, las coincidencias de la tabla derecha, pero se queda con las filas de la tabla izquierda. Solo te va a poner, por decirlo, una columna al lado, pero solo es para observar, no es que te va a modificar tu tabla, solo es para observar, para ver una consulta. Recordar eso. Solo es para la consulta, no es que te va a modificar tu tabla. Entonces, te trae los datos de esa tabla y te muestra las coincidencias que tenga. Ya sea con left join, te los va a mostrar al lado derecho. Y con right join te va a mostrar al lado izquierdo las coincidencias. Y tenemos el full join o full outer join. Combina todas las filas de ambas tablas, devolviendo coincidencias y también filas sin coincidencias con valores null en las columnas faltantes.
Aquí es directamente una unión de dos tablas, devolviendo coincidencias y también las filas sin coincidencias. Bueno, continuando en lo que me había quedado, estaba en el cross join. Aquí el cross join es el que vuelve el producto cartesiano combinando todas las filas de ambas tablas. Y listo. Continuando, tenemos las subconsultas. Las subconsultas son consultas dentro de otra consulta. Se usa para resolver problemas más complejos o estructurar pasos intermedios en la recuperación de datos. Su consulta escalar devuelve un único valor como una constante. Su consulta multifila devuelve múltiples filas, pero en una sola columna. O su consulta correlacional depende de la consulta externa para ejecutarse. Estas se usan pues dependiendo de lo que tú requieras en realidad. Normalmente pues no hay un límite para usarlas en realidad. Tú tomas tu decisión y usas la que requieras. Transacciones y concurrencia. Las transacciones son bloques de operaciones que deben ejecutarse como una vida lógica. Son esenciales en sistemas donde varias operaciones necesitan completarse juntas para garantizar la integridad. Propiedades ACID de las transacciones. Atomicidad. Todas las operaciones se completan o se revierten. Consistencia. Mantienen reglas de integridad antes y después de ejecutarse. Aislamiento. Operaciones simultáneas no interfieren entre sí. Durabilidad. Los cambios confirmados persisten incluso tras un fallo del sistema. Y por último tenemos las buenas prácticas. Nombres significativos. Usar nombres claros y descriptivos para tablas y columnas. Recordar es importante poder identificar solo con un nombre, solo con una escritura, por decirlo así, a qué pertenece esa columna, qué tabla es o para qué es. Imagínate, es una de un usuario de un restaurante, de un cliente, y tú pusiste trabajador y era el cliente. ¿De qué va a servir saber los datos que hay ahí de cliente si tú crees que son de trabajador? No va a servir de nada, va a estar mal el trabajo desde el inicio. Por eso es importante tener nombres claros, precisos, para los datos que estás creando. No pienses que por poner un nombre simple, por decirlo de una manera, estás cometiendo un error. En realidad no, si es directo y si es lo que necesitas saber, basta y sobra. No hay que complicarse mucho la vida, por decirlo de una manera. La normalización, esto ya lo dije en otras clases, mi compañero, yo ya lo hemos dicho, minimiza redundancia, dividiendo datos en tablas relacionadas. Si hay redundancia, pero son datos importantes, es mejor crear una nueva tabla, tal vez con el nombre de las características comunes entre ellos, algo así. Esto ya se lo he dicho, no entraré mucho en este apartado. Índices, agiliza consultas en columnas utilizadas frecuentemente. Índices son guías que puedes tener, que puedes guiarte, puede ser, no sé, una letra, puede ser un diminutivo de la palabra, puede ser, no sé, nombre de usuario, cosas por el estilo, para agilizar la consulta. Normalmente en la consulta, como ya les expliqué, tú haces una consulta y puedes llamar inserinto de R, si antes de eso ya creaste que referenciara a R, la tabla restaurante. Son siglas de la palabra, para que no estés escribiendo toda la palabra, no estés escribiendo todo. Con esto optimizarás en realidad el tiempo. Y tenemos restricciones. Usa reglas como not null, unique y for y king para asegurar la integridad. Eso es demasiado importante este apartado. Recordar que tú no puedes dejar en tablas valores nulos, claramente dependiendo del contexto.
Sí, pues, sí hay apartados en que sí, que puedes dejar vacío, en que, digamos, si es algo del fútbol y no tiene goles, pues puedes dejar nulos, porque no tiene goles. Pero si es que está jugando partidos o en otro lado que está haciendo, puede ser, sí, que está jugando partidos, los partidos, pues está jugando, no puedes poner no nulo porque va a jugar uno, va a jugar dos, va a jugar tres, en realidad. Así es un ejemplo básico, en realidad hay ejemplos mejores, en realidad, pero es algo para que se entienda. Único, puedes hacerlo para las llaves primarias, porque el recordar que los IDs deben ser únicos. La cédula también son valores únicos que no se repiten. Recordar que eso se puede usar en ese sentido, en pasaportes, en valores que por más que tú quieras nunca se van a repetir, que son identificaciones únicas para la persona que los está usando, para el registro. Y pues, imagínate, tú tienes en la base de datos y no reflejas eso, no pusiste esto, y en la base de datos tienes dos personas con la misma cédula. Pues va a ser una pérdida, en realidad va a ser un fallo de tu sistema. Así que es mejor no caer en esto y usar el comando que se requiere. Y por último, el tema de las foráneas. Esta es también algo importante, saber usarlo, porque si no lo sabes usar, no vas a poder llamar a la tabla que requieres y por ende no vas a poder mostrar otros resultados para visualizar tal vez un encomiendo, una entrega, o saber los datos de esa persona que hizo alguna compra, porque digamos tienes compra y tienes cliente y lo llamas por ID, por si no está bien la llave foránea y estás llamando productos y llegan a la venta, en la parte de cliente va a estar mal, va a estar mezclado los datos. Por eso es importante que cuando crees redes foráneas, saber a dónde estás dirigiéndote, a quién estás llamando, qué llave estás usando, y si no va a haber errores. Esa sería gran parte del lenguaje de DL y de ML, recordarlo. Eh, es importante aprenderse sus palabras claves, por decirlo de alguna manera, para que sepas usarlo. Recordar que se usa es de manera universal el uso de esto. Y bueno, ahora mi compañero pasará a la parte práctica, a explicarles un poco más, de manera más precisa estas palabras. Y muchas gracias por si hay preguntas, se puede hacer en la siguiente clase o como requieran en realidad. Muchas gracias. Y bueno, buenas tardes, jóvenes. Y ahora voy a empezar con mi parte. Bueno, si bien mi compañero ya se había dado lo que es una, por así decirlo, un repaso, bueno, una introducción o explicación de lo que es los lenguajes de DDL y DML, pues bueno, solo voy a hacer una síntesis final antes de ir con la parte práctica. Pues bueno, solo para resumir, el lenguaje DDL o lenguaje de modificación de definición de datos, simplemente lo que hace es permitir construir y modificar la estructura de una base de datos. A su vez, el lenguaje DML o lenguaje de manipulación de datos, pues esa se usa para trabajar con la información que está contenida en las tablas. Entonces, pues ahora, bueno, el objetivo de esta clase creo que sería diseñar una base de datos, pues usando al menos esos dos tipos de lenguajes, DDL y manipularlos con MDL, también consultar información y darles un inicio, una introducción a lo que son los joins. Ahora, entonces, bueno, empezando desde el primer punto, para la síntesis sería desde... A ver, solo dando un ejemplo, como ya dije, el lenguaje de DL incluye comandos que definen la estructura de una base de datos, como sus tablas, columnas o índices. Y pues si lo comparamos, pues si comparamos una base de datos con el edificio, pues DDL serían los planos y materiales, ya que van a definir cómo se construyen y estructuran las partes del sistema. Los comandos claves son create para crear bases de datos, tablas o índices, el alter para modificar la estructura existente, por ejemplo, añadir una columna, y el drop para eliminar bases de datos o tablas o columnas. Ahora entonces, ¿qué es DML? Pues es lo que permite trabajar con los datos dentro de las estructuras definidas por DDL. Y los comandos principales que vamos a usar son el insert para agregar nuevos registros o filas en una tabla, el select, consultar y recuperar datos almacenados en una base de datos,
el update, que es para modificar los registros existentes o, por así decirlo, actualizar, y el delete, que es para eliminar registros de las tablas. Bueno, entonces, tomando la analogía anterior, simplemente pensemos en DML como la interacción diaria de los datos. Leer, escribir, actualizar información. Entonces, bueno, ahora que tenemos una idea general, pues creo que podemos comenzar con lo que es la práctica. Déjame configurar esto acá un momento. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que ocupamos? Va a ser crear la base de datos. No me recuerdo y sería con esto. Entonces, ya sabe el comando create database y el nombre que vayamos a usar. Bueno, en este caso vamos a usar va a ser una base de datos de una librería. Es el comando y bueno, piensen en esto o piensen en la base de datos como una carpeta digital que va a contener todo lo que vamos a definir a continuación, que son las tablas, índices y relaciones. Ahora, una vez con esto vamos a ejecutar lo que es la sentencia. No sé si, perdón, lo borré, pero creo que ya se vio que se creó correctamente. Y ahora vamos a continuar bueno, comentamos esta línea un poco antes y ahora sí, ya creamos la base de datos. Ahora tenemos que especificarle al gestor que vamos a usar esa en específico por medio del comando use. Entonces tenemos use librería. Punto y coma, como mencionaba la sintaxis, pues nos dice que casi todas las instrucciones terminan con un punto y coma. Como no hay errores o algún problema, pues tenemos el visto verde, pues todo está realizándose correctamente. Ahora, bueno, como mencioné, el comando create database crea un contenedor vacío y pues este contenedor va a agrupar todo lo que construiremos. Y pues el use librería para decirle a MySQL que todo lo que escribamos a partir de este momento se ejecutará dentro de la base de datos. Es importante recalcar que siempre debemos organizar nuestras bases de datos con nombres claros y representativos, especialmente si trabajamos en equipo, creo que lo que va a ser la realidad de muchos. Ahora, comencemos con su estructura interna o qué es lo más importante, pues que son las tablas para almacenar la información. Entonces, comenzamos con la primera tabla. Esta la vamos a llamar libros y ya que esta almacenará datos esenciales sobre los libros de nuestra librería: título, autor, género, año de publicación y precio. Vamos a comentar esto que ya no se ocupa. Entonces, con create table y la tabla que se va a llamar libros. Abrimos paréntesis, terminamos con punto y coma, un espacio y ahora sí. Comenzamos con el IDE. El IDE va a ser de tipo int autoincrementable, pues para que este campo se genere automáticamente un identificador único. Esto es útil pues porque evita que los tengamos que preocuparnos por asignar IDs manualmente. Entonces, ID de tipo int, que sea también de tipo autoincrementable, y obviamente va a ser una llave primaria, que es lo que lo va a identificar del resto, o lo va a diferenciar. Y terminamos esa línea con una coma y vamos a la siguiente. Ahora vamos a ir con lo que es el título. Vamos con título de tipo varchar. Y vamos a ver una extensión de 100 caracteres y esta va a ser not nulo o not null, o que no va a permitir que se deje vacío o para que no haya errores. Vamos con una coma y el siguiente va a ser autor, que realmente va a tener casi lo mismo, lo único que va a cambiar es el nombre del campo, así que podemos copiar fácilmente todo esto. Autor y a su vez también espacio, coma y listo.
El siguiente va a ser el género del libro. Ya saben que hay varios géneros. Esto, bueno, el género como no son caracteres, no son palabras tan largas, pues lo vamos a dejar. Por cualquier razón, dejémoslo de 50. Creo que sería suficiente. Esta parte de aquí de Notebook ya no lo ocuparíamos. Bueno, no, dependiendo de la verdad, creo que sería para gustos, pueden dejarlo, ¿no? Entonces, la siguiente va a ser el año de publicación. Y como sabrán, la mayoría de estas tecnologías pues tienen origen inglés, entonces ya saben que la ñ puede generar, son caracteres que como tal no existen en el idioma del inglés, entonces pues usarlos, hay veces que lo aceptan, pero hay veces que va a generar problemas, así que de preferencia, para evitarnos cualquier complicación, simplemente vamos a dejarlo como con una n y no la ñ. Publicación de potencia de tipo YER. YER es básicamente un tipo de datos para, que pensé que va a ser obvio, pues para los arañas. La diferencia es que esta de aquí solo tiene un límite desde 1901 pues hasta 2150, así que tengan eso en cuenta si alguna vez quieren usar ese tipo de datos. Ya si van a usar fechas o años que no coinciden en ese rango, pues pueden reemplazarlo con un int, no habría mucho problema, la verdad. Ahora, acá, y listo. El siguiente sería precio. Y es, bueno, esta va a ser de tipo decimal. 10,2. Esto es para definir números decimales y demás. Como bueno, dicho, para hacer el 2 va a decir que es de tipo, solo va a tener como máximo 2 decimales. Y con esto creo que ya quedaría todo al menos en esta tabla. Perdón, aquí se me estaba viendo una coma, por eso me marcaba el error. Y bueno, si todo está bien, pues esta sentencia creo que podemos ejecutarla directamente. No se creó sin ningún problema, así que bueno. Ahora vamos con la siguiente tabla. Ya creamos los libros. Ahora vamos con lo que es crear las siguientes tablas de clientes y ventas. Es que realmente es similar a la sección anterior. Solo que bueno, aquí lo único que diferente es que van a cambiar pues son lo único que va a cambiar pues son los datos que va a contener. Entonces, vamos a comenzar con la tabla de clientes. De hecho, creo que podemos copiar la mayoría. Bueno, vamos a poner en la mano. Create table clientes. Coma, espacio. Ahora sí. El ID es igual que el anterior. Nos podemos copiarlo directamente. Casi incrementable y demás. Ahora vamos a seguir con lo que es el nombre de tipo varchar con una extensión de 100 caracteres, será not null, un email, también como suele ser extenso, ponemos un máximo de 100 caracteres y esto va a ser de tipo único. Ahora, como pues pueden notar, es unique. Tiene esta restricción en unique porque esto asegura que no se registren dos clientes con el mismo correo electrónico, pues porque de hecho no tendría mucho sentido, pero como se pueden dar errores humanos, entonces con esto nos aseguramos un problema menos a futuro, un desafío menos y ya. Bueno, decíamos, ya está esto, coma. Ahora seguimos con lo que es el teléfono. También va a ser de tipo varchar, de tipo 15, de extensión 15 números. Bueno, en nuestro país manejamos 10, pero podemos dejarle en 10, solo para ser fiel al reglamento que tenemos. Y
Y finalmente el último sería que sea de tipo de dirección, que es de tipo text. Bueno, con eso creo que terminaríamos. Ahora, tal vez preguntarán por ese tipo de dato de text. Realmente se manejan de la misma manera que el varchar. La única diferencia es que text se usa más para cuando son campos que tienen una extensión demasiado larga. Por ejemplo, decidirse entre text y varchar, realmente creo que lo más recomendable sería decantarse por varchar, porque al usar text estaríamos reservando memoria y pues obviamente esto no es conveniente, no estamos optimizando los recursos, pero solo por fines explicativos para mostrar las diferentes opciones que tiene, vamos a usar. Para seguir, bueno, si nos falta otra tabla, esa será la tabla de ventas, con la que va a llevar el registro de todas las transacciones. Tenemos dos, si estamos bien ahora, de coma, de la misma manera, y la primera línea que va a ser exactamente igual. Ahora sí, comencemos con lo importante, por los datos relevantes, que son la fecha de la venta, de tipo date, y no van a ser no nulas, o pues, no nulo. Ahora, la coma y siguiente. Tenemos lo que es el ID del cliente, el cliente ID, va a ser de tipo int. Y ya luego explicaré por qué tenemos estos campos, o sea, por qué si ya está más arriba una tabla con eso, estamos repitiendo aquí. Ahora, primero tenemos la tabla, así mismo como tenemos el cliente ID, también hemos citado que es el libro ID. También va a ser de tipo int, punto y coma. Ahora estaba olvidando de acá, listo, error. Y coma, seguimos con el resto. Y vamos a ir con una cantidad. También va a ser de tipo int, pero también por defecto un valor, 1. O sea, después de que decir que pues obviamente mínimo se tiene que comprar 1, porque nadie va a comprar 0 libros. Así que es una restricción que se podría considerar una restricción. Ahora tenemos el total, que va a ser de tipo decimal, base 10 y obviamente como máximo dos decimales. El total, ahora sí, esto ya tiene que ver con lo que son las tablas foráneas, que lo que permiten estas, bueno, al introducir las tablas foráneas, estas permiten establecer relaciones entre tablas. Por ejemplo, como les dije, la columna cliente ID apunta al ID del cliente en la tabla clientes, asimismo con libro. ¿Por qué? Porque una venta, pues obviamente va a llevar la información de lo que estás comprando y de quién lo compró. Por lo tanto, necesitas referenciar o apuntar hacia esos datos. ¿Y cómo se hace eso? Pues por medio de las claves foráneas. Ahora, entonces, FrameKey es de la siguiente manera. La palabra o palabras reservadas, FrameKey, junto con el cliente ID o con el campo que vamos a referenciar, pues también se lo pone acá. Y entonces se pone un reference, o que hace referencia hacia la tabla clientes. Es importante aquí que tienen que realmente escribir exactamente el mismo nombre con el que nombraron la tabla, porque si no, va a haber problemas, no van a coincidir. Entonces, referencia a clientes y aquí va el campo dentro de esa tabla a la que estamos apuntando. En este caso, pues es ID. Entonces, con esto aún nos faltaría la otra clave foránea. Entonces, para libros es foreign key.
Ahora, este es el libro ID, haciendo referencia o apuntando hacia y le pusimos aquí la tabla libros, específicamente el campo ID. Espérenme que un momento me está marcando error y lo expliqué. Entonces, libros ID, clientes, libro ID, referencias. Ahí sé por qué. Esto estaba bien aquí, coma, me estaba faltando otro cochete, porque no estaba cerrando toda la. Ahora, si todo está bien, esto debería ejecutarse correctamente, sin ningún problema. Entonces, solo para hacer la prueba, pues esperemos que todo esté bien. A ver, bueno, es que hay un problema, no estamos referenciando exactamente las tablas. Es eso que estamos trabajando, tenemos las dos tablas. Tabla de clientes. Y esa no es, y aquí está, librería. Hay un problema, al parecer no está cargando totalmente. A ver, el error que estábamos teniendo era por un momento, te escucho eco. Bueno, ahora sí. El- bueno, bueno, me quedo así. El error que estábamos teniendo era porque, bueno, aún no había ejecutado las tablas y pues no estaba referenciando algo que todavía no existía. O sea, el problema. Ahora, entonces, como ya tenemos lo que es aquí toda la base de datos, y vamos a ver que sí todo se creó correctamente. Entonces, la forma más fácil es con el show tables. Les voy a mostrar todas las tablas que tenemos creadas. Perdón. Y dice. Perdón, es presión de mal, sería con esto. Ahora sí, aquí podemos ver que ya todo está creado correctamente. Y tenemos las tres tablas principales, las que vamos a usar. Así que bueno, creo que con eso se cubriría lo básico respecto a los lenguajes de DL, que ya te dije que como ya había mencionado, pues son para crear estructura básica, que solo son el create y los otros que también que he mencionado. Ahora, vamos a pasar a lo que son el uso de los lenguajes, para el lenguaje de ML o de manipulación de datos. Entonces, para comenzar, desde el más básico sería con el insert, o insertar, o agregar, bueno, así como quieran. Entonces, bueno, esto aquí no lo vamos a ocupar, así que dejémoslo de lado. Ahora, insertar, por ejemplo, como vamos a comenzar con insertar varios registros en lo que es en la
en nuestra tabla de libros. Solo hay que verificar bien el tipo de datos que estamos usando, pues para que coincidan. El comando sería insert, into, pues insertar en libros. Aunque eso, bueno, a pesar de que MySQL realmente no tiene problema con minúsculos o minúsculas, pero de preferencia manejemos tal como lo hicimos acá arriba. Libros con minúsculas, que es lo igual. A paréntesis, aquí es donde vamos a especificar todos los campos, que son título, autor, género y año, publicación. También como extra, hacer que les menciono que hay caracteres especiales que de preferencia no se usen. Eso también incluye lo que son las tildes. Es igual que las señas, hay ciertas cosas que sí los procesan, pero no, así que de preferencia no usen ese tipo de caracteres especiales. Y nos estaba faltando uno que yo creo que es precio, si no me recuerdo. En efecto, era precio. Ahora, publicación. Ahora sí, nos están tocando values o valúes. Empezamos con primero nombre. Vamos a tomar, qué sé yo, uno que se llama 100 años de soledad. Ahora, si les mencioné que no usemos caracteres especiales, eso es en lo que respecta a cosas como los campos, donde son los que directamente van a interactuar con las varias palabras reservadas. Pero si usamos caracteres especiales dentro de lo que son texto almacenado, pues como en este caso, este texto aquí entre comillas, realmente no hay problema si pueden usarlas cual quieran. Todos los caracteres especiales que quieran, tildes, ñes, como tal, no hay problema. Bueno, entonces 100 años de soledad, para pasar de... Ese sería solo para título. Ahora para pasar a autor, pues simplemente lo separamos por la coma. Al ser aún de tipo texto o varchar, pues ahora ponemos el autor, que es de Gabriel García. Gabriel García. Dejémoslo ahí. Coma. El tipo que es, pongámosle novela, no estoy seguro. La fecha de publicación, en 1968. Y el precio, que va a ser 19,99. Bueno, ahí se maneja el punto, perdón. Bueno, con eso ya no tendremos problemas, creo que sería lo correcto. Ahora sí vamos a proceder con lo que es y vamos a terminar esto con una coma. Y abrimos otra más y vamos a insertar el 3 y punto y coma. Listo, entonces para el primer campo, así mismo, vamos a poner tu libro y este lo vamos a llamar 1984. O creo que sí se llama el libro, no estoy seguro. En 1984 será de George Orwell. De tipo género distopía. Y va a estar entre 1949, el año de publicación es el 1949, y tendrá un precio de 14,99. Y vemos que no nos marca ningún error y vamos con el último registro que vamos a ingresar, que sería Don Quijote. No recuerdo qué más sigue. Don Quijote, el autor es Miguel de Cervantes. El de Cervantes y de género, qué sé yo, clásico.
Ahora el año de publicación, pues podemos ponerlo como 1605, o bueno, así como les había mencionado, el tipo de dato year o año no maneja ese tipo de años. Por ejemplo, si lo dejo así como tal, que sé yo, 1605, 1605 y un precio de 25,50, realmente no nos marca, no va a marcar error, de manera sintáctica está bien. Ahora, si intentamos ejecutar esto, pues técnicamente debería salirnos un error. Exacto. Nos va a salir este error que simplemente está fuera de rango. Y ahora, en caso de que en algún momento les pasa esto, pues la razón es simple. Como mencioné al principio, YER solo tiene un rango que es como de 1901 hasta 2150. Entonces, esto se solucionaría de manera rápida poniendo una fecha antes del rango. Empezamos con el 1904. Y como recuerdo ya una vez más, que si segunda vez trabajan con años y realmente es necesario trabajar con una fecha anterior a esa, o sea que no cabe dentro de ese rango, pues simplemente pueden usar el tipo int. No es lo más óptimo, pero le servirá y realmente no va a tener muchos problemas en esa parte. No va a ser tanta la diferencia. Entonces ahora ya debe dejarnos ejecutar esto sin problema. Perfecto, ya vemos que no hay ningún problema, entonces, y listo. Bien, podemos ver la tabla con un select from desde tabla de libros. Creo que sí van a las consultas. Y estoy marcando algo mal. Perdón, es al revés. Aquí. Listo, ahí sí. Entonces deberían salirnos todos los libros que acabamos de agregar. Exacto, entonces aquí están todos los que agregamos, cada uno con su título, su ID y demás. Entonces no hay problema. Ahora, bueno, este de aquí no vamos a ocupar, solo era para hacer algo visual. Lo siguiente va a seguir con hacer esto mismo, pero en ventas vamos a... No, bueno, aún no creo que habría que dejar... Tenemos, a ver, solo para recordar, ya tenemos libros, tenemos con clientes, pero nos está dejando de lado. Entonces, bueno, la misma sentencia, insert, into, clientes, de preferencia pongámoslo como lo escribimos arriba. Ahora todos los campos que vamos a ocupar: nombre, email, teléfono, dirección. Ya, eso creo que eran todos. Aquí me está marcando un pequeño error por ahora. Ahora sí. Values. Valores. Y solvemos bien el nombre, ventas, clientes. Sí. Ahora, como solo vamos a agregar, y bueno, aquí para ahorrar tiempo solo agregaremos dos. Entonces, este va con coma y este con punto y coma, y no debe haber problemas. Ahora, para nombre, pongamos que yo Juan Pérez, el clásico. Y en correos, pues Juan Pérez @gmail.com. Ahora para el número de teléfono, pues pongamos algo rápido. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Bueno, y listo. No me había problemas, pero bueno, por ejemplo ahí. Y ahora faltaría lo que es, a poner una dirección. Pongámosle, qué sé yo, calle 1, 2, 3. Terminamos con esto. Ahora vamos con otro registro y llamámoslo
llamémosle Ana García, y asimismo con lo que son el correo va a ser exacto el mismo, ana@gmail.com, coma, y 0982 y agregamos cosas. Listo. Voy a contar que cumpla con de arriba 3, 6, 10. Listo. Ahora debe haber problemas y nos estaba faltando la dirección. Calle 456. Ahora con ejecutar esto no debería tampoco darnos ningún problema. Y para ver que en efecto se guardó correctamente, vemos esto, deseleccionamos y aquí tenemos nuestra tabla con los registros. Ahora sí, lo que sería la prueba de fuego sería insertar las ventas. Como mencioné, pues las ventas van a tener conexión directa con otras tablas. Así que bueno, si hicimos todo bien hasta ese punto, pues al insertar un registro no debería haber problemas, al menos hasta ahora. Empecemos. La sentencia que ya la deben haber aprendido: insert into y tabla ventas. Ahora sí, todo lo que tenía y era fecha venta. Perdón, ahora sí. Fecha venta, cliente ID, libro ID, coma, cantidad, y total. Ahora sí, abrimos uno, vamos a agregar los registros y una coma, punto y coma, y listo. ¿Y por qué estamos tratando ahora aquí? Bueno, sí, estaba olvidando una palabra, perdón, estaba olvidando el valioso. Ahora sí. ¿Cómo hacemos? Fecha de venta, qué sé yo, ponemos 2024, que estamos hoy día, 22, pues no, estamos en 11, 22, año, mes y día. ¿Listo? Ahora el cliente ID. A ver, bueno, en tal caso si tenemos dudas, pues podemos consultar a clientes, a ver qué ID tiene cada uno. Ahora tienen ID 1 y 2, perfecto. Entonces quitamos esto. Ahora sí, y vamos a ir, pongamos uno cada uno, vamos con 1. Ahora el libro, clientes, libros, y listo. No, es este. Vemos que los ID son 4, 5 y 6, entonces, como el 1 era Juan, entonces compró, qué sé yo, el libro de 100 años de soledad, entonces pongámosle la ID 4, compró 1 y a un precio de $19.99, porque es el ser solo 1. Bueno, hay algo que no creo que nos mencionamos, que son los valores calculados. Entonces, pero como eso realmente esos son valores que no pueden ser estáticos. Por ejemplo, la cantidad, o dicho, el total en este caso, a ver cómo le pusimos. El total realmente va a depender del número de libros que compró, del precio en específico. Entonces, al momento de llenar la base de datos, pues no podemos estar ingresando manualmente. Esto ya sería contraproducente. Por lo tanto, son valores que se van a calcular, por así decirlo, en el frontend,
o en cualquier programa que ustedes hagan, y de ahí se va a mandar hacia acá. Por ahora, como solo estamos centrados en lo que es la parte de base de datos, lo vamos a ingresar manualmente. Pero más tarde, posiblemente alguna implementación que hagamos, pues demostrarnos bien cómo funcionan los valores calculados. Solo hay que decir eso por ahora. Y ahora sí, con esto ya está todo esto. Y pongamos aquí otra fecha. Dejen copiar estos más. Como la misma fecha y coma, y pongamos que la compró el otro cliente que teníamos, que se compró el 1984, mínimo 1, y coma, el precio, si no recuerdo, creo que es de... creo que vale lo mismo, la verdad. Pongámosle 15, la verdad no recuerdo. Ahora sí. Ahora, si todo se configuró correctamente, al momento de ejecutar esta sentencia, debería hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, es un logro que se pudo hacer esto y en el pasado no hemos tenido problemas, así que cogemos por un buen camino. Entonces, con esto ya tendríamos lo básico, tendríamos nuestra base de datos creada, toda su estructura definida, usamos claves primarias, foráneas, y ya tenemos, y ahora ya ingresamos los datos. Ahora sí, la siguiente parte, que será lo que son consulta de datos, que es lo que más les va a dar dolores de cabeza, porque entre más específica sea algo, más larga tendrá que ser la consulta y demás. Que bueno, ahora, para consultar datos, comencemos con lo primero, con lo que estaba utilizando, que es el select. Select es simplemente para obtener toda la información. Entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, realmente creo que ya les mostré cómo se había usado hasta ahora, la forma normal, por ejemplo, para usar una tabla. Select, el asterisco, creo que sí les mencioné que el asterisco es como una abreviatura para decir que quieres mostrar todo lo que está en la tabla. O sea, no solo quieres, qué sé yo, uno o dos registros, quieres todo el contenido de eso. Entonces, ahora sí. Y les he mencionado que quería hablarles un poco de lo que es el join. Entonces vamos a resolver una consulta y primero lo vamos a escribir y ya luego les diré pues cómo funciona, qué hace y por qué. Ahora, unas consultas con el join de hecho son con el select igual, pero eso se usa para consultas un poco más por así decirlo específicas cuando buscas algo, por así decirlo rebuscado, perdón la redundancia, y serán clientes. Punto. Aquí vas a especificar en dónde exactamente va a buscar la consulta. Entonces, ¿cómo accedes a una tabla a un atributo en específico de una tabla, un campo? Pues por medio del punto. Entonces, clientes.nombre, y con eso ya estaríamos apuntando hacia esa dirección. Asimismo, con libros, punto y el título, coma las ventas y el punto cantidad. Por si acaso déjeme dejarle como tal, como lo pusimos arriba, ventas, cantidad y ventas total. Ventas punto total. Ese puedo hacer ese espacio, listo. Entonces, venta punto total, y ahora sí. From ventas. ¿Por qué ventas? Pues porque precisamente eso va a ser nuestro foco de atención por ahora. Entonces, ventas, y ahora sí. Y los join, realmente hay varios tipos. En este caso vamos a usar lo que es el inner join. Significa que va a buscar en clientes, donde las ventas del cliente, aquí vamos a comparar lo que son realmente los IDs. Entonces, el cliente
a ver si lo escribí bien, cliente ID va a ser igual a clientes.id. Así, la siguiente sería casi lo mismo, el inner join, pero aquí vamos a usar lo que son los libros, donde ventas.libro ID va a ser igual a libros.id. Bueno, creo que ahora está la mayoría bien. Ahora, como dije, si es que esa es la otra prueba de fuego, si todo está bien, todos los nombres, la estructura está configurado correctamente, entonces debería mostrarnos una nueva tabla que contenga un tipo de reporte de ventas con la persona que compró el libro, qué libro en específico, la cantidad y el total. Así que bueno, vamos a poner la prueba. En efecto, si funcionó, gente. Entonces, bueno, aquí tenemos la nueva tabla. Entonces, de hecho, eso creo que se mencionó un poco, que esto se consigue luego de aplicar varias normas, de luego de separar todas las entidades para que no estén en una sola tabla. Por ejemplo, si alguna vez quieren crear una tabla que se vea muy similar, qué sé yo, a una factura, porque contiene datos de varias entidades diferentes, lo más probable es que esa tabla van a tener que separarla en cada entidad que la componga, porque simplemente es un reporte y pues no vamos a almacenar, no vamos a gastar espacio en un reporte que se puede conseguir con una consulta. Así permítame para explicarle exactamente qué fue lo que pasó ahí con respecto a los join. Entonces, a ver, empezando desde arriba. ¿Qué es un join? Básicamente los join nos permiten combinar datos de dos o más tablas relacionadas. Por ejemplo, el caso práctico que acabo de hacer, pues queremos saber qué libros ha comprado cada cliente, pues la información está dividida en las tablas clientes y libros sin ventas. Entonces el join, al permitir combinar datos, lo que nos permite es pues que esos datos compactados en una nueva tabla y en una sola vista consolidada. Ahora, y hay varios tipos de join, comenzando con el que usamos, el inner join, que combina filas de dos tablas y muestra sobre las coincidencias. Es casi como una teoría de conjuntos con tipo de interacción y así. Es parecido, de hecho casi creo que se basa un poco en eso, los inner. Entonces aquí estamos combinando las tablas ventas, clientes y libros para mostrar qué cliente compró qué libro, en qué cantidad y por cuánto total. La cláusula ON, esto también vamos a explicarlo después correctamente, especifica cómo las tablas están relacionadas. Ventas cliente ID coincide con clientes ID y ventas libro ID pues coincide con libros ID. Por eso les he mencionado que algo importante es nombrar o al menos manejar un estándar para nombrar todos nuestros atributos y que tengan una relación, porque si los libros hemos puesto nombres diferentes vamos a estar batallando y viendo el esquema a ver cómo le pusimos para que coincidan y demás. Bueno, pues esto es útil para cuando queremos analizar datos relacionados como qué libros son más populares entre nuestros clientes. Ahora, obviamente como mencioné, hay varios. El más básico es el inner join, pero también existen más, que son el left join y el right join. Bueno, de estos no los voy a implementar porque creo que sería confundirlos demasiado, pero les voy a tratar de explicarles un poco. El left join, básicamente escribe así, left, si quieren en inglés. Left join lo que hace es que muestra todas las filas de la tabla izquierda, incluso si no tienen coincidencia en la tabla derecha. Básicamente esto es para, pues, si lo aplicamos a nuestro contexto usando este comando o este método, lo que tendríamos es que podríamos ver, por ejemplo, todos los libros de nuestra librería, incluso aquellos que no se han vendido. Y eso pues es útil para detectar libros sin ventas y decidir estrategias de promoción, o sea, dentro de este contexto.
Ahora, está el right join, que realmente es casi la inversa de esto, ya que muestra todas las filas de la tabla derecha. Bueno, y por su simplicidad, rara vez realmente se utiliza el right join, salvo en casos puntuales en lugar de left join, ya que simplemente podemos invertir el orden de las tablas. Ahora, bueno, como dije, esto solo es solo era algo rápido para mostrarles un poco más de lo que que van a aprender más adelante en estas clases o curso, por así decirlo. Y para casi finalizar, quería terminar de mostrarles otras operaciones básicas, como por ejemplo el actualizar y el eliminar datos. Entonces, ¿cómo se actualiza? Pues con el update. Y vamos a escoger la tabla libros. Vamos a setear el precio en, en 20.99. Si vieron perdón, la materia de aplicación orientada a objetos, el set casi tiene la misma funcionalidad aquí, es para dar un valor, asignar un valor, incluso después de que ya ha sido asignado previamente. Ahora, ¿dónde? O sea, entonces hace con el where, donde el título sea. Bueno, aquí es importante escribirlo tal cual lo pusimos, así que solo voy a hacer una consulta ya, aquí está. Como tal cual, 100 años de soledad. Perdón. Entonces, si todo está correcto, no deberían haber problemas al momento de ejecutarse. Nos dice que en efecto, pues el libro ya cambió de precio, se ejecutó problemas y con esto vamos a verificarlo con una consulta rápida, select from libros. Si recuerdan, creo que le pusimos un precio de como $19.99 más o menos, así que ahora ya debería haber cambiado el precio. En efecto, ahora ya no vale $19.99, sino que vale $20.99, un gran cambio. Y para finalizar, voy a terminar con lo que es el eliminar. Entonces, es mediante esta sentencia from clientes. Where o donde, o sea, borrar de clientes donde, si lo entienden así de manera más fácil, donde el nombre sea igual a, y déjenme ver cómo les puse los nombres, from y clientes. Ejecutamos la sentencia y donde los nombres sean, perdón, ejecute todo ese, bueno, ahora clientes sea y Ana García, perdón, volví a ejecutar toda la sentencia y se duplicaron, pero después solo debería aparecer una vez. Perdón, esto va a ser texto, esto va entre comillas, y ahora sí, Ana García. Ejecutamos. Este error usualmente pasa porque estamos eliminando registros que tienen relaciones con otras tablas. En este caso, la tabla clientes tiene relación con la tabla ventas. Ya lo mencioné para tablas foráneas, entonces a veces este tipo de errores. Ahora, esto se puede solucionar de la siguiente manera. Bueno, no es lo correcto, pero si están en un apuro les va a servir para hacerlo. Entonces, aquí está. Simplemente van a encerrar toda esta dentro de estas líneas de comando, en donde le asignas Esto es como tipo de deshabilitar esta seguridad, porque esto más es un mecanismo de seguridad para evitar borrar cosas indiscriminadamente. Bueno, en algún momento supongo que les van a explicar que en sistemas informáticos, como tal, borrar los registros es algo que no se debería hacer, implicaciones legales y demás, pero bueno, esto solo es como por medio de aprendizaje, así que bueno, se puede hacer. Y ahora ya debería
haber problemas. Entonces comenzamos cambiando esos valores, ejecutamos la sentencia que ya debería dejarnos y simplemente volvemos a asignar como tal. Ahora bien, ¿qué pasó aquí en esta consulta? Pues empezando por el hecho de que cambiamos los valores de la clave foránea, o sea, cambiamos ese chequeo para que no nos dé problemas y borramos de clientes Ana García. Pero si ven aquí, va a decir que hay dos columnas afectadas. ¿Qué pasó? Es el hecho de que, como viene con una tabla, habían dos coincidencias, entonces fue buscando y todo lo que encontró y que coincidía con esa descripción fue lo que se borró. Entonces, al estar hacer solo esto una guía para aprendizaje no hay problemas, pero en entornos reales tienen que ser, extremadamente cuidadosos. Quizás quede un poco corto, porque va a llegar un momento en que por error se les va a borrar cualquier cosa, y si pueden evitarlo, pues siempre presten atención, especialmente con la sentencia de LED, y es en especial esta palabrita. Esa de aquí los va a salvar de mil y un apuros, siempre y cuando la ubiquen bien, para que no borren cosas demás. Entonces, para comprobar que en efecto se borró todo eso, vamos aquí. Y como ven, ya nuestra clienta anterior, se me olvidó el nombre, Ana García, dejó de existir de la base de datos. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan entendido. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden hacer al grupo o cuando iniciemos otra clase como tal. Así que bueno, chicos, me despido y hasta mañana.